se supone que, vamos a ver, Alvarado no está, Guerrero Martínez no está, Hernández Cruz no está, Juárez y Jurado nunca se han presentado, Olmedo, Palma Cuevas no está, llegó Wendy. Vizcaíno ya llegó. Y Enrique no está, Citlali Anaí no está, Pineda no está. Esos son los compañeros que no están. Maestro, Mande usted. me mandó mensaje Hernández Cruz que no podía entrar ahorita porque se le había ido la luz o tenía fallas con su internet, pero que ahorita entraba. Ok. Ustedes son el grupo A, ¿verdad? Muy bien. Llegó Íñiguez Fabiola. Fabiola Íñiguez, ¿cuáles son tus otros apellidos? Profe, soy Fabián. Nada más que es la cuenta de mi mamá. Okay. Soy Fabián Pineda Íñiguez. Ah, perfecto. Ya van 2 o 3 que usurpan la cuenta de sus papás. Muy bien. Entonces, hoy vamos a ver, chavos, sistema articular. Como ustedes saben, recuerdan en las primeras clases que vimos, un sistema está compuesto por varios órganos, ¿sí? Es subir los órganos por tejidos. En este caso, el sistema articular está compuesto por varios órganos que son las articulaciones, que vamos a ver en este caso. ¿Alguien recuerda cuáles son algunas funciones de las articulaciones? ¿Cuáles son qué, maestro? Algunas funciones de las articulaciones. La movilidad, profe. Movilidad. Permiten el El movimiento. punto de contacto entre dos huesos. Esa es una definición. El punto de contacto entre uno o más huesos es una articulación. ¿Alguien recuerda qué otras funciones tienen las articulaciones? ¿Para qué más puede servir una articulación? Para el desplazamiento del cuerpo. ¿Para qué? Para el desplazamiento del cuerpo. El desplazamiento del cuerpo. Ok. Pues sí. Entre otras funciones, las articulaciones ayudan a disipar las fuerzas que resultan de la marcha, de brincar, de subir escaleras, para transmisión de fuerzas y sobre todo es el medio por el cual el sistema musculoesquelético nos permite mover las diferentes partes de nuestro cuerpo. Entonces, vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Voy a compartirles pantalla. Para comenzar la clase, espero hayan dormido bien, para que estén atentos. Tengan a su mano con qué anotar. Entonces, las articulaciones, o el sistema articular, como les comentaba, está formado por las articulaciones y los ligamentos asociados que unen al sistema esquelético y permiten los movimientos corporales. Ahí está la definición. Una articulación es una unión o punto de pivote entre dos o más huesos. Y el movimiento del cuerpo se da o se produce cuando los huesos rotan o cambian de ángulo a nivel de las articulaciones. Asimismo, también las articulaciones ayudan a transferir y disipar las fuerzas debidas a la propia gravedad y también la fuerza que generan los músculos al momento de moverse, al momento de activarse.
Voy a dar un minutito para que anoten, si alguien está anotando. Muy bien. Y esto sí voy a ocupar que lo anoten. Vamos a clasificar las articulaciones según su grado de movimiento. Si se mueven poco o nada, o más bien nada, vamos a llamarlas articulaciones inmóviles o sin artrosis. Ay, no voy a poder dibujar. Inmóviles o sin artrosis. Cuando se trate de articulaciones que se mueven un poquitito nada más, vamos a llamarles articulaciones semimóviles o anfiartrosis. Cuando se trate de articulaciones que se mueven mucho, vamos a llamarles articulaciones móviles o diartrosis. Entonces, según se muevan nada, poco o mucho, vamos a clasificarlas según cuánto se muevan. Y, fíjense bien, de su lado derecho de su pantalla, según cómo se conformen estas articulaciones, según de cuál sea su tejido predominante, también las vamos a clasificar. Vamos a clasificarlas según sean articulaciones fibrosas o cartilaginosas o sinoviales. Y a su vez, las articulaciones fibrosas vamos a tener tres tipos: la sutura, la gonfosis y la sindesmosis. De las articulaciones cartilaginosas, o sea que están formadas principalmente por un tipo de cartílago, vamos a tener dos tipos: sínfisis y sincondrosis. Y de las articulaciones sinoviales, no están ahí anotadas, pero tenemos 6 tipos, que los vamos a ver más adelante en esta clase. Entonces, ustedes pueden decir, miren, aquí dice articulación fibrosa, tenemos sutura y gonfosis, dice es igual a sinartrosis. Eso quiere decir que estas clasificaciones se van a complementar, no se excluyen, se complementan, ¿sí? En este caso te está diciendo, de las articulaciones fibrosas, la sutura y la gonfosis son articulaciones que según su movilidad no se mueven, son sinartrosis. Y de las articulaciones fibrosas, la sindesmosis, según su movilidad, es una anfiartrosis. Eso quiere decir, una articulación tipo sindesmosis está formada principalmente por tejido fibroso y, según su movilidad, se mueve un poquito, por eso es una anfiartrosis. ¿Me doy a entender, chavos? ¿Puede volverlo a explicar, por favor? Por supuesto que sí. Bien. Vamos a clasificar las articulaciones según se muevan o según de qué estén hechas. ¿Estamos hasta aquí? Sí. Muy bien. Sí. Entonces, según se muevan, vamos a decir, si se mueven nada o inmóviles son sinartrosis, si se mueven poquitito son semimóviles o anfiartrosis, y si se mueven mucho son articulaciones móviles o diartrosis. ¿Estamos hasta aquí? Sí. Muy bien.
Ahora, según de lo que estén hechas, si son articulaciones de tejido fibroso, vamos a llamarlas fibrosas. Si son articulaciones de tipo, que tienen predominio de tejido cartilaginoso, vamos a llamarle cartilaginosas. Y si son articulaciones de predominio de tejido sinovial, vamos a llamarle sinoviales. ¿Hasta aquí estamos? Sí. ¿Okay? Ahora, de las fibrosas vamos a tener tres tipos: la sutura, la gonfosis y la sindesmosis. Como les comentaba, estas dos clasificaciones, según se muevan o según estén formadas, no se pelean, se complementan, ¿sí? Entonces, la sutura y la gonfosis, según su composición, son articulaciones fibrosas y según su movimiento, no se mueven, son sin artrosis. La sindesmosis es una articulación también fibrosa según su composición y según su movilidad es una articulación que se mueve un poquito, es una anfiartrosis. ¿Estamos? ¿Estamos o vuelvo a explicar? A mí ya me quedó claro. Muy bien, ¿alguien más? Está diciendo, maestro, que la sindesmosis es anfritosis, o sea que es semimóvil. ¿Está diciendo eso? Sí, o sea, la sindesmosis, según su composición, es una articulación fibrosa y según su movilidad es una anfiartrosis. Ah, ¿Sale, vale? sí. Ahora, de las articulaciones cartilaginosas que están formadas por tejido cartilaginoso, vamos a tener dos tipos: la sínfisis y la sincondrosis. Las articulaciones tipo sínfisis, que están formadas por tejido cartilaginoso, según su movilidad, es semimóvil porque es una anfiartrosis. Y la sincondrosis, si bien está formada por tejido cartilaginoso, según su movilidad no se mueve nada, es una sinartrosis. ¿Estamos, chavos? ¿Sí o no? No se peleen. ¿Vamos bien? Sí, maestro. ¿Sí? Sí. Y por último, todas las sinoviales, todas las articulaciones sinoviales, todas son diartrosis, o sea que todas las articulaciones de tejido sinovial se van a mover mucho. ¿Sale, vale? Ahora, las articulaciones sinoviales, aquí le vamos a agregar otra cosa. Vámonos al chat. Ustedes saben que, como les puse ahí, todas las sinoviales son diartrosis. Y así va a ser. Todas las sinoviales son articulaciones tipo diartrosis, que se mueven mucho. Vamos a tener 6 tipos, o vamos a clasificar las sinoviales, las articulaciones sinoviales, de acuerdo a los grados de movilidad y según su forma. Entonces, las articulaciones sinoviales o diartrosis, a su vez, las vamos a clasificar de acuerdo a cómo se muevan y según la forma que tengan. Ahí les va. Según su movilidad, vamos a decirle que son
no axiales, uniaxiales, biaxiales y poliaxiales. Según su forma, vamos a clasificarlas en según su forma. Una es la plana o artrodia, gínglimo o bisagra, pivote o trocoide, condilea, celar o silla de montar y enartrosis o esferoidea. Entonces, las articulaciones sinoviales o de artrosis a su vez se van a subclasificar en dos tipos. Según cuánto se muevan, ya vimos que se mueven mucho, pero se pueden mover para un lado, para dos lados o para tres lados o para ningún lado. Ahorita vamos a ver eso. Y según la forma que tengan estas articulaciones formadas por los huesos, vamos a llamarles planas o artrodias, gínglimo o bisagra, pivote o trocoide, condilia, celar o silla de montar y la enartrosis. Muy bien. Entonces, vamos a hablar de las articulaciones fibrosas. Les comentaba que las articulaciones fibrosas no tienen cavidad sinovial, están formadas por tejido conectivo fibroso y suelen tener poco o nulo movimiento. Como ya les comentaba, la sutura no tiene movimiento, por lo tanto es una sinartrosis. La sindesmosis tiene un poco de movimiento, por eso es una anfiartrosis. Y la gonfosis no tiene nada de movimiento, por lo tanto es una sinartrosis. Eso ya lo tienen aquí anotado, es esto mismo de aquí. Ahora, vamos a hablar de las suturas. Para eso voy a salirme de la exposición y vamos a abrir el atlas de anatomía. ¿Dónde se encuentran las suturas? ¿Alguien leyó algo de esto? Yo que en el cráneo. En el cráneo. Los huesos del cráneo. En los huesecillos del cráneo, exactamente. ¿Sí? Entonces. Y en la cara también, ¿verdad? Muchos huesillos de la cara también están formados también se unen por medio de suturas. Entonces, miren. Aquí tenemos, ustedes ya conocen el hueso frontal y por detrás a los dos parietales. ¿Sale, vale? Entonces, hay varios tipos de suturas. Ahorita se las pongo. Esta, que es la sutura escamosa. Hay esquindilesis, hay planas, entre otras. Pero miren cómo se unen los huesillos del cráneo por medio de suturas. Abrego, Citlali, también es abrego, aquí está. Entonces miren, aquí tenemos la sutura. Esta sutura se llama sutura parietal porque está entre los dos huesos parietales.
Aquí se llama la sutura frontal porque es la sutura del hueso frontal con los parietales, ¿sí? Otra forma de sutura la tenemos también en los huesecillos de la cara. Vean cómo esta es una sutura plana. Vean cómo se une un huesecillo de la cara con otro. ¿Sale, vale? Esas son las suturas. Luego vamos a aprovechar para ver las gonfosis, ya que estamos por aquí. Las gonfosis solo se encuentran en el maxilar y en las mandíbulas. Las gonfosis son estas suturas, son estas articulaciones donde la raíz del diente no puedo aislar el diente, donde la raíz del diente esta de aquí, esta raíz del diente se une a la cavidad alveolar. ¿Cuál es la cavidad? ¿Cuál es la cavidad alveolar? Pues estas eminencias que tenemos en los maxilares, vean estas como salientes, se llaman eminencias alveolares y por dentro donde se mete el diente son cavidades alveolares. Entonces, estas son las gonfosis, la unión del diente con su maxilar. Y, según su movilidad, son sin artrosis, igual que las suturas no se mueven. Ustedes pueden moverse los huesillos del cráneo, uno sobre otro, los pueden raspar o los pueden mover de su lugar, ¿no, verdad? Entonces, son articulaciones que no se mueven. Las dos son sin artrosis, tanto la gonfosis, que son la unión de los dientes con su maxilar, como la de los huesillos del cráneo. Ustedes no pueden mover el hueso frontal para un lado y para otro, ¿verdad? Ustedes no pueden moverse los dientes, a menos que su jefecita le hayan respondido feo y les haya soltado una cachetadón, los haya dejado bien flojos. Pero de otra forma, no pueden moverse los dientes. ¿Sale, vale? Profe, Mande usted. ¿por qué los dientes son tan largos? O sea, la raíz, ¿se Sí, es la raíz, porque si no estuvieran bien pegados, se te aflojarían con cualquier chicle de talpa. Entonces, aquí tenemos ya las suturas. Les decía que hay suturas planas, escamosas, dentadas, esquindilesis. Como sea, son articulaciones fibrosas. Ahora fíjense bien, cuando nosotros vamos creciendo, bueno, cuando ustedes van creciendo, cuando eran niños, todavía no estaban formados todos los huesos, por eso teníamos las famosas fontanelas o molleras. Una vez que el cráneo alcanza su madurez, cuando ya ustedes van a dejar de crecer, las suturas se cierran y ya jamás se vuelven a abrir, a menos que sean un buen madrazo. Ese proceso de cierre se llama sinostosis. ¿Vale? Sinostosis. Y la encontramos también, estos ejemplos de sinostosis, en la sutura metópica, que es la que une los dos huesos frontales, y también en el hueso sacro, donde se unen todas las vértebras ahí. Inclusive en los niños, en los bebés, hay una enfermedad que se llama craniosinostosis, que es cuando las suturas se les cierran antes a los chiquillos y uno se da cuenta que pasa eso porque de repente no sientes ya la fontanela, y eso es peligroso porque el cráneo del niño ya no está creciendo, pero su cerebrito sí sigue creciendo. Entonces, si no se dan cuenta pronto, pueden los niños inclusive sufrir daños cerebrales e inclusive morir porque su propio cerebro se aplasta contra el propio cráneo, porque el cráneo deja de crecer, pero el cerebrito no. Ahora, ya les comentaba de la gonfosis, que es la articulación entre la raíz del diente y la cavidad alveolar del hueso maxilar. No me voy a meter en esto porque ustedes no van a hacer
dentistas, al menos no en esta clase. Y luego tenemos la sindesmosis. La sindesmosis está formada por el mismo tipo de tejido fibroso que una sutura. La diferencia es que la distancia entre un hueso y otro es mucho más grande. Las sindesmosis más conocidas son la radiocubital y la tibioperonea. Las sindesmosis pueden ser en forma de membrana o en forma de ligamento, chavos. Vamos a ver aquí un ejemplo de sindesmosis. Vámonos más para abajo. Aquí estamos viendo, fíjense bien, este es el cúbito, este es el radio, y esta membrana que tenemos aquí, que le llamamos membrana interósea, es una sindesmosis, o sea, esto y lo que recubre las suturas es el mismo tipo de tejido. Lo que la diferencia es que miren la distancia que hay entre el radio y el cúbito, es mucho más grande que la que hay entre el hueso frontal y el hueso parietal, por decirlo así, o entre los dos huesos parietales. ¿Me doy a entender, chavos? ¿Sí o no? Si tienen alguna duda Sí. pueden preguntar, no hay ningún problema. La cosa es ir poco a poco, pero seguros. ¿Sí? Y les vuelvo a repetir, ninguna pregunta es boba, y ni me voy a enojar porque me pregunten. ¿Sale, vale? Entonces, ¿alguna duda con las sindesmosis que tenemos aquí, con las suturas o la gonfosis? También se puede dar en la tibia y el peroné, ¿no? Claro que sí, lo dices muy bien. También tenemos una sindesmosis tibio-peronea, aquí la tenemos, la sindesmosis tibio-peronea. ¿Sale, vale? Y les comentaba que las sindesmosis pueden organizarse ya sea en forma de membrana, como la tenemos aquí, o en forma, en ocasiones, de algunos ligamentos, como el ligamento tibio-peroneo. Este que tenemos aquí también es una forma de sindesmosis. Entonces puede ser una membrana, como una tela grande así, como una tela ancha, o una tela delgadita, como un tipo de cinta que forma aquí los ligamentos. ¿Sale, vale? Yo no. Sí, no, mi madre, no entiendo. Sí, profe. Muy bien. Entonces, aquí las tenemos, ¿sale? Esto ya es todo lo que les dije. Les decía que pueden organizarse en forma de membrana, como la de radiocubital y tibioperonea, o en forma de ligamentos, como por ejemplo el ligamento tibioperoneo anterior. Aquí lo tenemos, que es este que les estaba señalando aquí mismo, el ligamento tibioperoneo anterior. Ahora, vamos a dejar en paz las articulaciones fibrosas y vámonos a las cartilaginosas. Las cartilaginosas, es más, lo voy a corregir de una vez porque luego se me olvida. Aquí, las cartilaginosas, vamos a llamarles así. Vamos a guardar los cambios. Guarda este cambio. Ahí está. Entonces, las cartilaginosas vamos a decirles que hay dos tipos, sínfisis o sincondrosis. La sínfisis, fíjense bien y grábenselo y anótenlo ahí. Las sínfisis solamente se encuentran en la línea media del cuerpo, ¿sí? ¿Cuál es su línea media del cuerpo? ¿Por dónde pasa la línea media del cuerpo? Pues pasa la línea media del cuerpo por la mitad de los ojos, entre ambos ojos, por la nariz, por la mitad de la boca, por el esternón, por la sínfisis del pubis. Eso por delante y por detrás pasa por todas las apófisis espinosas de la
de la columna vertebral. Por ejemplo, aquí tenemos el cuerpo, ¿verdad? ¿Cuál es su mitad del cuerpo? La mitad del cuerpo sería una línea, la línea media, será todo lo que pase por la mitad del cuerpo. ¿Sale y vale? ¿Me doy a entender? Entonces, las sínfisis solamente se encuentran en la línea media del cuerpo. Las sínfisis están recubiertas por cartílago hialino, pero tienen un disco ancho y plano de fibrocartílago en la articulación, en la sínfisis. Aquí tienen un disco de fibrocartílago. Ejemplos de la sínfisis tenemos el pubis, el manubrio, el cuerpo del esternón y los discos intervertebrales. Entonces, fíjense bien, ¿dónde tendremos aquí la sínfisis? Pues obviamente la más conocida es la sínfisis del pubis. El pubis, que te une el pubis derecho con el izquierdo, aquí se unen por medio de esta articulación llamada sínfisis, ¿sí? Aquí la tenemos. Y en medio, si abrimos esta sínfisis, en medio vamos a encontrar un disco de fibrocartílago, que es lo que le permite ser móvil, ¿sale y vale? Este disco de fibrocartílago le permite ser un poquito móvil. No es que ustedes puedan mover la sínfisis, al menos la del pubis no. Esta se mueve solamente cuando van a dar a luz. La sínfisis del pubis se abre y por eso se dice que es una anfiartrosis. Otros ejemplos de la sínfisis, aquí los tenemos. Los discos intervertebrales que tenemos entre un disco y otro, entre una vértebra y otra. Los discos intervertebrales son otro ejemplo de sínfisis, ¿sí? Unen un hueso con otro hueso y tienen un poquito de movilidad. Todas las sínfisis son anfiartrosis, recuerden bien eso. Otro ejemplo de la sínfisis lo tenemos en el esternón. El esternón, recuerden que tiene tres partes: manubrio, cuerpo y apéndice sifoides. La unión del manubrio con el cuerpo del esternón, esta parte de aquí, es una sínfisis. La unión del cuerpo con el apéndice sifoides es una sínfisis. ¿Sale y vale? Entonces, estas son las articulaciones tipo sínfisis. Luego, de las cartilaginosas, nos faltan las sincondrosis, que las más conocidas son de dos tipos: la unión de los cuerpos de las costillas con su cartílago costal. Recuerden, las costillas no se unen directamente al esternón, se unen por medio de un cartílago costal. Aquí lo tenemos, esta es la costilla y este es su cartílago costal. ¿Sale y vale? Entonces, la costilla, al unirse con el cartílago costal, aquí se forma una articulación tipo sincondrosis. ¿Sale y vale? Y luego, el otro tipo de sincondrosis que vamos a encontrar es, por ejemplo, cuando estamos creciendo. ¿Se acuerdan del cartílago de crecimiento? Que no estaba, donde se da el crecimiento de los huesos a nivel a lo largo, o sea, la metáfisis. La metáfisis es una forma de articulación tipo sincondrosis. Y una vez que dejamos de crecer, la metáfisis se cierra y se va a convertir ahora en una sincondrosis. ¿Sale y vale? Esos son los dos tipos de sincondrosis: la metáfisis y la unión del cartílago costal con su costilla. ¿Hasta aquí alguna duda, chavos? ¿Quieren que lo vuelva a repetir o ya les quedó claro? A mí me quedó claro, pero Muy bien. Entonces, vamos a dejar ya en paz las articulaciones fibrosas y cartilaginosas
y nos vamos a ir a las articulaciones sinoviales, que son las más importantes porque son las que más se mueven. ¿Sale? ¿Vale? Entonces, fíjense bien, en las articulaciones sinoviales van a tener una característica importante. Todas las articulaciones sinoviales, entre sus huesos vamos a tener una llamada cavidad sinovial, lo que nos va a permitir la gran movilidad de estos huesos, de estas articulaciones. Como ya vieron en su cuadro sinóptico que les puse hace ratito, todas las articulaciones sinoviales son articulaciones tipo de artrosis, o sea que las articulaciones sinoviales están compuestas por tejido sinovial y todas tienen mucha movilidad porque son de artrosis, son móviles. Y los huesos de las articulaciones sinoviales van a estar recubiertos por cartílago articular para andar de resbalosos y absorber golpes. ¿Sale? ¿Vale? No se vayan a confundir. Una articulación sinovial no es una articulación cartilaginosa. ¿Sí? Una articulación cartilaginosa, lo único que tiene entre sus huesos son cartílago. Y una articulación sinovial, el cartílago es una pequeña parte de esa articulación. ¿Me doy a entender? Sí. Y Muy bien. Entonces, vámonos primero a la tablita de arriba. Les comentaba que todas las articulaciones sinoviales son de artrosis, o sea que se mueven mucho. Y también les comentaba que de lo que están formadas es de tejido sinovial, por lo tanto, vamos a tener una cápsula articular que va a estar llena de líquido sinovial. ¿Alguna vez alguno de ustedes le han sacado líquido de las rodillas? O es más, ¿no escuchó el rumor al inicio de la pandemia que decían que la gente, pues con todo respeto, que tiene algún grado de ignorancia respecto a los temas de salud, que decían que nunca fueran al hospital porque los decían que iban por una gripita y les decían que tenían COVID y los metían y les sacaban la rodilla y ya los sacaban muertos, les sacaban líquido de la rodilla y hasta nos estaban acusando a los médicos de que los vendíamos el líquido en el mercado negro y no sé qué tanto. ¿Alguien escuchó algo de eso? No. sí, ¿Sí? ¿No? aquí quiero memes. Bueno, entonces, si bien es cierto que en la rodilla tenemos líquido, porque es una articulación sinovial, no es la única articulación sinovial que tenemos. Tenemos líquido también en la cadera, en el hombro, en el codo, en la muñeca y en la mayoría de las grandes articulaciones, porque las grandes articulaciones suelen ser articulaciones sinoviales. Entonces, ¿cómo está eso? Vámonos al esquema. Voy a ponerles qué articulación les gusta. Vamos a ver la cadera. La cadera, vamos abajo, 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 abajo. La cadera, o más bien dicho, la articulación coxofemoral, que es la unión de la cabeza del fémur con el acetábulo o cótilo. Si se fijan, no se ve porque está recubierta por la cápsula articular. Esta es la cápsula articular que les comentaba. Recuerdan que va de la eminencia petrocantinea del trocante de la tuberosidad menor del fémur a la eminencia petrocanteria de la tuberosidad mayor del fémur o trocánter mayor. Esta cápsula articular sella la articulación de la cadera. Esta es la famosa cápsula articular. Y por dentro tenemos líquido en la cadera. Ese le llamamos líquido sinovial. Aquí en la rodilla no está representada en esta imagen, en este modelo en tercera dimensión, pero también está recubierta como esta forma de aquí. ¿Sí? Está recubierta toda la rodilla. Así que si un día ustedes se meten a una cirugía de rodilla, no es que abran la piel y ya van a encontrar ahí los huesos luego. Primero van a encontrar la cápsula articular. ¿Me doy a entender? Sí, Entonces, profe, mande usted. también tenemos
líquido sinovial en la columna. No, en la columna no hay líquido sinovial, pero a lo mejor tú tienes la duda porque a algunas personas le sacan líquido de la columna, ¿sí? Pero no es de la articulación, es de el líquido que está en la dura madre, que, bueno, van a ver eso en la anatomía, que es una membrana que protege y que separa la médula espinal de los huesos, ¿sí? Ah, ok. Ahora, como les comentaba, aquí, el espacio articular está lleno de líquido sinovial y rodeado por una cápsula. Ya no hay duda con esto, ¿verdad? Sí, Entonces, tu movimiento de las articulaciones sinoviales es muy amplio. ¿Y cuál es la función de las articulaciones sinoviales? Nos aporta puntos de pivote para el movimiento del sistema musculoesquelético, como ya les comentaba. Ejemplos de articulaciones sinoviales, vamos a tener la articulación glenohumeral, que es la del hombro, la tibia femoral, que es la rodilla, y las interfalángicas, que las tenemos en los dedos. Y les comentaba que a su vez vamos a clasificar las de artrosis o articulaciones sinoviales respecto a cuántos ejes de movimiento tenemos. Por ejemplo, vamos a tener articulaciones uniaxiales que solamente se pueden mover hacia un solo lado. Luego tenemos articulaciones biaxiales que podemos moverla hacia dos lados distintos y articulaciones triaxiales que tenemos 3 grados de libertad. ¿Cómo está eso, chavos? A ver, voy a dejar de compartir en la pantalla para que me puedan ver ustedes y se asusten un ratito. Entonces, chavos, fíjense bien. Ya que Citrali está viendo sus deditos, quiero que vean sus dedos ustedes. Aquí tenemos los nudillos, ¿sí? ¿Ya lo ubicaron? Nudillos. Luego tenemos la articulación interfalángica proximal y la articulación interfalángica distal. Bien, interfalángica proximal, distal, proximal y los nudillos. Ahora, interfalángica proximal, distal, proximal y los nudillos. Intenten mover la puntita de su dedo. Nada más se mueve hacia arriba y hacia abajo. ¿Se fijan, verdad? ¿La pueden mover para un lado y para otro? No, ¿verdad? ¿La pueden girar para un lado y para otro? No, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos grados de libertad tiene su articulación interfalángica distal? Solamente uno. Tiene flexión y extensión. Lo mismo pasa con su articulación interfalángica proximal. Nada más se puede doblar o estirar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Ahora vámonos a los nudillos. Los nudillos se pueden también doblar y estirar, pero también se pueden hacer hacia la izquierda y hacia la derecha. ¿Se fijan? ¿Sí o no? También sí. podemos hacer esto. ¿Se fijan? Entonces ahí tenemos 2 grados de libertad. Tenemos flexión y extensión y tenemos abducción y aducción. ¿Me doy a entender? Sí, Ahora vámonos al hombro. Todo el mundo ubica su hombro, ¿verdad? Me imagino. El hombro lo podemos mover hacia adelante y hacia atrás. Tenemos 1 grado de libertad ahí. Luego lo podemos mover hacia arriba y hacia abajo. Tenemos 2 grados de libertad. Y luego podemos hacer rotación externa y rotación interna. Tenemos ahí 3 grados de libertad. A eso se refiere esto. Tenemos articulaciones que se mueven solamente... Ay, no estoy compartiendo la pantalla. Me emocioné. A eso se refiere esto. Tenemos articulaciones uniaxiales
que solamente se mueven en un solo grado de libertad. Tenemos articulaciones biaxiales que se mueven en 2 grados de libertad, por ejemplo, sus nudillos. Y triaxiales que se mueven en 3 grados de libertad, por ejemplo, su hombro. ¿Me doy a entender con esto, chavos? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí. Profe, yo había escuchado que las manos no se pueden operar, o sea, estéticamente por todas las articulaciones que tienen. ¿Sí, ¿Las no? manos? Sí. Hay cirujanos de mano, ¿sí? Y sí, es muy difícil operarlas, sobre todo es muy difícil la rehabilitación, porque sí tiene muchas articulaciones, ligamentos y tendones pasando por ahí. Pero últimamente ha habido muchos avances y ya los resultados no son tan desastrosos como antes. No te digo que quede súper bien, pero ya no quedas tan mal como antes. Sí se lleva una buena rehabilitación. Entonces, chavos, ¿hasta aquí alguna duda o alguna pregunta antes de avanzar? Sí, ¿no? No, profe. No, profe, no, yo no. Muy bien. Entonces, anótenle, chavos. Todo eso que tenemos ahí, anótenlo, porque lo vamos a ver punto por punto. Les voy a dar 5 minutitos. Y corre tiempo ahora. ¿Quién anda ahí? Profe. Espérate, se fue con su retoño. Ah. Levanta las manos. Levanta las manos. Creo que lo están asaltando, ¿no? Llegó el huracán. ¿Mandé? What happened? Profe, yo le quería preguntar, es que el viernes le mandé un correo, pero no sé si lo vio. ¿Quién me habla? No veo quién me habla. Mari Carmen. Mari Carmen. ¿A Gmail me lo mandaste? Sí, profe. ¿Eres parada? Sí. Déjame ver. Mercado, Mozart, Eduardo, Alessandra, Paul, Mari Carmen. Ahí está. ¿Sí te lo respondí? ¿Ah, en serio? Sí, fíjate. Maestro. Me llega notificación. Gracias, profe. Maestro. Antonio le mandó un mensaje de las tareas que no se han entregado, pero yo le he entregado todas. La de la pelvis también se la mandé. Sí, a lo mejor hay algún problema con el set web. Por favor, mándalo a mi correo, si me hace favor. Aquí lo tengo, maestro. No te estoy viendo porque estoy compartiendo la pantalla.
Ok. Pero si estás ahí, no te preocupes, no te voy a bajar calificación ni nada, solamente mándalo a mi correo, porque aquí es como la PGR, vale. Si yo digo algo, aunque seas inocente, me tienes que comprobar. Y eso es nada más, mándame por correo la evidencia y listo. ¿Sí? Ok. En un rato más se lo mando, maestro. Sí, por favor. Gracias. Profe, Mande. también yo se lo envié por el correo. ¿Quién me habla? Porque no veo quién me habla. Fonseca Cisneros, Tú eres... lo de la lámina de la pelvis. me lo mandaste Ya me lo contestó, de hecho, hace días. okay. El 3 y el martes. Fonseca Cisneros. Según esto, me debes lo de la pelvis nada más, las láminas de la pelvis. ¿Y el que le envié no es? Déjame ver. ¿Qué día me lo enviaste? Martes 13 de este mes. Martes 13. A ver, Jacqueline, Rafael Camacho, Livni, Ana, Polo Alfonso, Margarita, Jacqueline, Salma. Mira, tengo el 13 de octubre de Jacqueline. Tú no eres Jacqueline. De Ana de 1B, Laura. Soy Laura. Laura. A ver. De tu familiar me habías comentado. Sí, cierto, tienes toda la razón. Olvidé anotarlo en tu caso. En tu caso ya no hay bronca. Gracias. Oye, pero deja tu cepillo de dientes. ¿Qué pasa? Muy bien, ¿ya anotaron? Ya me voy, dijo. ¿Ya anotaron, chavos? Ya amigo. Muy bien. Vamos a hablar ahora de la cápsula articular que ya les estaba comentando. Entonces, la cápsula tiene dos partes o dos capas. Una capa interna y una capa externa. La que estamos viendo aquí por fuera es la capa fibrosa. La capa fibrosa se une directamente al periósteo del hueso. Recuerdan el periósteo de los huesos, que es una capa de tejido conectivo donde se une la cápsula articular, los tendones, donde tenemos los osteoblastos y osteoclastos. Entonces, aquí se une al periósteo la cápsula articular. Su capa externa o capa fibrosa es la que se une al periósteo y nos da la función de sostén, nos da la función de estabilidad, o sea, no deja la cápsula que se salga el hueso, que se salga la cabeza del fémur, no deja que se salga la cápsula, esta cabecita que se salga de su lugar. ¿Sale, vale? Su función es mecánica, su función es estabilizar, su función es evitar que se salga de su lugar. Y luego, la cápsula tiene una capa interna, o sea, son como una doble vista, una capa externa y una capa interna. La externa ya se las expliqué, la interna va a funcionar como un colador. ¿Alguien ha hecho agua de Jamaica alguna vez? Yo. Ok. Entonces, normalmente cuando vas a hacer el agua de Jamaica, pones la Jamaica, la hierves y luego la pones en un colador para pasar, para hacer el concentrado y ya luego le pones agua. Entonces el colador lo que hace es evitar que se vaya la flor de Jamaica al agua y que te la estés tragando y atragantando, ¿verdad? Imaginémonos
la capa interna de la cápsula articular como un colador. ¿Qué es lo que cuela? Pues el líquido sinovial. La capa interna es la que genera el líquido sinovial, y no es que la genere, es que la cuela. ¿Qué es lo que va a colar? La sangre. La cápsula articular, uno de sus componentes es que recibe vasos sanguíneos. Como cualquier órgano, como cualquier parte de su cuerpo, recibe arterias, y lo que hace la cápsula, la capa interna de la cápsula articular, es funcionar como un colador. Filtra el líquido sinovial, bueno, filtra la sangre, y de ese filtrado queda el líquido sinovial. ¿Me doy a entender, chavos? Sí. Entonces, les comentaba, la capa externa o capa fibrosa es la que se une al periósteo, es rica en colágeno, es flexible y proporciona la unión entre los huesos, y de esta forma permite el movimiento, pero a la vez tiene mucha fuerza tensil, o sea que se resiste al estiramiento para que los huesos no se luxen. También ayuda a ser receptáculo para el tejido articular, y algunas de sus fibras forman ligamentos. Por ejemplo, ahorita que hablo de los ligamentos, la cápsula articular te va a formar en la cadera el ligamento iliofemoral, el pubofemoral y el isquiofemoral, pero eso lo vamos a ver después. Luego, la membrana sinovial interna, que es la capa interna de la cápsula articular, va a actuar como una barrera, permite solo el paso de líquidos disolutos del plasma de la sangre al líquido sinovial, o sea, es la función de colador que les comentaba. Y también, aparte de funcionar como un colador, también produce algunas sustancias como el hialuronato, y algunas glucoproteínas lubricantes son producidas por la capa interna de la membrana sinovial. Ahora, la membrana sinovial nos va a producir el líquido sinovial. Filtrando el plasma sanguíneo, nos va a producir el líquido sinovial. ¿Cuál es la función del líquido sinovial? Pues para algunas personas es hacer ricos a los médicos sacándoles el líquido sinovial de las rodillas, pero no es eso. La función del líquido sinovial es nutrir y lubricar, ¿sí? ¿Qué nutre y qué lubrica? Pues lubrica toda la articulación y nutre al cartílago articular, nutre al cartílago de las articulaciones. Por ejemplo, aquí a su izquierda tenemos una articulación de la rodilla, ¿sí? Y aquí tenemos los cóndilos femorales. Recuerden que el interno es más grande que el externo, y los cóndilos femorales están recubiertos de cartílago articular. El cartílago articular no tiene arterias que le lleguen directamente, entonces le llega oxígeno y nutrientes gracias al líquido sinovial que tenemos por dentro de la rodilla, ¿sí? El líquido sinovial normalmente, chavos, es color amarillo pálido, como una clara de huevo cruda, ¿sí? ¿Por qué? Porque la membrana sinovial interna no deja pasar los eritrocitos o glóbulos rojos de la sangre, los filtra como si fuera la hoja o la flor de la Jamaica, no deja que pase al agua. Entonces, por eso el líquido sinovial normalmente es color como una clara de huevo cruda, amarillo pálido. Sin embargo, en algunos traumatismos, golpes fuertes o algo, se daña la cápsula articular, sangra, y el líquido sinovial se vuelve rojo porque ya no está filtrando, ¿sí? Y por la rotura de la cápsula articular. Ahora, el líquido sinovial ayuda a reducir la fricción, ayuda a absorber golpes, nutre y lubrica los condrocitos, o sea que es el cartílago, y el líquido sinovial, cuando alguien se lesiona, cuando alguien se fractura, por ejemplo, y está mucho tiempo sin mover una articulación, en este caso una rodilla, se vuelve gelatinoso. Por eso, cuando a alguien le quitan un yeso después de un mes de estar inmovilizado, le cuesta mucho trabajo mover la rodilla porque en vez de ser el líquido sinovial pues como un líquido, está como una gelatina, y eso le disminuye la movilidad. Y ahí es donde entran ustedes a aplicar todos sus menjurjes para que el líquido sinovial vuelva a ser líquido, ya no sea gelatinoso. También, cuando ustedes hacen algún tipo de ejercicio,
el hacer el calentamiento, aparte de ayudar a la flexibilidad de los músculos, tendones y ligamentos, también les ayuda a que la membrana sinovial produzca mayor líquido sinovial y tengan mayor protección contra los golpes y contra la fricción. ¿Alguna duda con el líquido sinovial, chavos? Profe, entonces, el líquido sinovial es como o sea, ¿se puede acabar? Es raro que se acabe. No me ha tocado a nadie que se le acabe el líquido sinovial. Pero lo que sí puede pasar es que se produzca de más. Y ha pasado Ya tiene sus rodilla, que la rodilla se 50 o 60 ml. Se evita la membrana sinovial y demás. Y en ocasiones tienen que quitar el líquido. Nunca te he inyectado. ¿Y la rodilla? Como no, pero allá en la articulación. ¿Hacia abajo? Profe, se está trabando, creo. La limpieza se está trabando, profe. para el líquido. Rivera. Profe, O sea que ya tenía derrame desde antes. se está trabando. Siempre me ha dolido. No se escucha nada. El video no puede hablar al mismo No te tiempo pongas, que el no te video. va a doler. Creo que ven. No me quiero salir esto. Se falló. No entraron a la cápsula articular, pero inclusive le aprietan un poquito para ver si el líquido sinovial sale. Buenas noches. No la tiraron. Profe, no se le entiende nada. ¿Ya se entienden mejor? Tranquilo, ojalá que va a salir lo bello. ¿Qué tal líquido? No, solo eso, chino. Ya no te va a doler. Hoy solo te pongo la medicina, no te pongas. Profe, no se escucha. No, no se tenía que escuchar. ¿Vieron? ¿Alcanzaron a ver el líquido? Sí. Y preguntar por la colchicina ahí. Te va a dar un poquito por la inyección. Rápido. 10 ml. Dejemos que pase 5 minutos y ya vas a mejorar. 10 ml. Ahí está. Este es el color del líquido sinovial, chavos. ¿Sí? Como una clara de huevo. Y les comentaba que su función es lubricar y ayudar a que no haya tanta fricción. Ahora, el cartílago articular. Ya hablamos del cartílago. Recubre los extremos de los huesos donde hacen contacto en la articulación. Entonces, en la rodilla que tenemos aquí, vamos a encontrar cartílago articular en los cóndilos femorales. Y también vamos a encontrar cartílago articular que aquí no se ve en los platillos tibiales, encima de la tibia. ¿Me doy a entender? Sí. Ahora, en las articulaciones sinoviales, sobre todo en las grandes articulaciones,
podemos encontrar ligamentos extracapsulares y ligamentos intracapsulares. Por ejemplo, en una rodilla vamos a tener los ligamentos cruzados, que son ligamentos intracapsulares porque están dentro de la cápsula articular. También podemos encontrar estructuras importantes como son los meniscos en las rodillas, que son estructuras intracapsulares. Y podemos encontrar también estructuras extracapsulares, por ejemplo, los ligamentos colaterales medial y lateral, los vamos a encontrar por fuera de la cápsula. Esas son componentes de articulaciones sinoviales grandes. Otras cosas que podemos encontrar en las grandes articulaciones son vasos sanguíneos. Por ejemplo, para que se pueda formar el líquido sinovial en la rodilla o en las articulaciones grandes, necesitamos que llegue sangre por un vaso sanguíneo para que la membrana sinovial interna pueda filtrar esa sangre y generar líquido sinovial. A su vez, también podemos encontrar en las grandes articulaciones nervios sensitivos. Eso hace que podamos sentir dolor. Cuando se golpea nuestra rodilla o nos lastimamos la rodilla, podemos sentir dolor, pero también tenemos algo que se llama propiocepción, que es cuando la rodilla le informa a su cerebro directamente si se está doblando, si se está estirando, si está cargando peso, si está en el aire. Todo eso todo el tiempo se lo está retroalimentando la rodilla a su cerebro, y todas sus articulaciones sinoviales a su cerebro están mandando información respecto a cómo la están pasando en todo momento. Otra cosa que podemos encontrar en articulaciones grandes son las bursas. Las bursas significa bolsa. Son bolsas que están en algunas grandes articulaciones. Tienen un líquido que es parecido al líquido sinovial, es un líquido seroso que ayuda a aliviar la fricción entre por fuera de las articulaciones. Ya que por fuera de las articulaciones vamos a encontrar muchos tejidos. Por ejemplo, miren, esta es una rodilla y las que ven en color azul son algunas bursas que tenemos en las rodillas. ¿Por qué? Por la rodilla pasan muchos tendones, pasan muchos ligamentos, pasan muchos músculos alrededor de la rodilla, y si no tuviéramos las bursas al caminar varios metros o varios minutos, habría mucha fricción entre todos estos tejidos y habría mucho calor. Entonces nuestra rodilla se sobrecalentaría y tendríamos que parar la marcha, dejar de caminar, esperar a que se enfríe la rodilla y volver a caminar de vuelta. Pero eso no es necesario gracias a que tenemos estas bursas que generan un líquido especial que ayudan a lubricar estas partes que tenemos aquí para que no haya tanta fricción y poder caminar y correr todo lo que se nos hinche nuestra regalada gana. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y luego tenemos vainas tendinosas. Las vainas tendinosas son estas de aquí, miren. Aquí las vemos representadas en color azul y aquí en una disección las vemos coloreadas en color azulito también. ¿Qué son las vainas tendinosas? Por las vainas corren los tendones. Por ejemplo, cuando ustedes doblan o estiran sus dedos, lo hacen por medio de los tendones que tenemos aquí, y eso es lo que hace que doblen o estiren los dedos. Recuerden que estos tendones que tenemos aquí vienen de un músculo que tenemos por acá. El músculo al contraerse jala los tendones y eso mueve los dedos. Como por la mano tenemos un montón de huesecillos, tenemos muchos ligamentos, tenemos muchas cosas que por aquí, el tendón necesita un canalito por donde pasar sin que nadie le estorbe. Esas son las vainas tendinosas. Sirven como un túnel donde pueden pasar por áreas de mucha fricción, por áreas de mucho tejido, por áreas de difícil acceso o de difícil paso, para que nada les estorbe. Las vainas tendinosas también producen líquido sinovial. ¿Me doy a entender, chavos? ¿Sí o no?
profe. Muy bien, entonces, todo esto que vimos aquí, ¿mande usted? No sé si he escuchado que algunas personas se fracturan o se rompen un cartílago o un nervio del dedo gordo que conecta con la muñeca. Ok, ese es un tendón. Ah. Es el tendón del músculo extensor común. De hecho, hace tiempo un reto en internet, recuerdo. Había un reto en internet donde decían que si hacías un movimiento con la muñeca te rompías la muñeca y no sé qué tanto. No, lo que pasaba era que te lastimabas un tendón, era el extensor corto del pulgar. Dejo de compartir. Hace rato hubo un reto en internet donde si hacías esto, ponías tu pulgar de esta forma y luego hacías esto, te lastimabas. Sí, se dio un tronido. Lo que te lastimabas era un tendón un tendón del músculo extensor corto del pulgar. ¿Sale, vale? A eso se refería. Pero es algo que todos tenemos, a todos nos puede pasar. Entonces, todo esto que vemos aquí, chavos, son componentes de una articulación sinovial, que no vamos a encontrar en una articulación ni fibrosa ni cartilaginosa. Si se fijan, la articulación sinovial sí tiene cartílago articular, pero es solo una pequeña parte de todo lo que es la articulación, para que no se confundan entre la articulación tipo cartilaginosa, como una sínfisis, y una articulación sinovial que tiene un montón de cosas, que tiene su cápsula, que tiene su líquido, que tiene cartílago, que tiene ligamentos, vasos, nervios. ¿Me doy a entender? ¿Sí o no? Sí. Ahora, chavos, ¿cómo se mueven los huesos en las articulaciones sinoviales? Les comentaba que pueden ser movimientos en un solo lado, uniaxiales, biaxiales o poliaxiales. Y también podemos categorizar los movimientos en 4 categorías, que son deslizamiento, rotación, movimientos angulares y movimientos especiales. Anótenlos, por favor: movimientos de deslizamiento, rotación, movimientos angulares y movimientos especiales. Movimientos angulares y qué más, profe. Y especiales. Movimientos de deslizamiento, rotación, movimientos angulares y movimientos especiales. Ahí les va, chavos. ¿Sí me ven, verdad? Vean. Tenemos, imaginen que la palma de mi mano es una superficie de un hueso y la otra palma de mi mano es otro hueso. Los movimientos de deslizamiento implican nada más esto: un deslizamiento de un hueso sobre otro hueso. No implican un movimiento angular ni rotacional. ¿Cómo sería un movimiento angular? Cuando se cambia el ángulo entre los huesos, por ejemplo, un movimiento angular sería esto. Aquí estoy formando un ángulo de 90 grados. Un movimiento de deslizamiento solamente se desliza una parte de un hueso sobre otro huesecito sin hacer cambios en los ángulos. Puede ser así, así, adelante, atrás, cruzado, como ustedes quieran. Eso es un movimiento de deslizamiento. Un movimiento angular es aquel en el que existe un cambio en los ángulos. Y un movimiento rotacional es cuando hay un movimiento de rotación sobre un solo eje. ¿Me doy a entender? Y movimientos especiales son movimientos que solamente tienen algunas articulaciones. Por ejemplo, la mandíbula. La mandíbula la podemos hacer para un lado, para otro. La podemos sacar
hacia adelante y hacia atrás. Esos son movimientos especiales que solamente tienen algunas articulaciones. Entonces, ¿dónde podemos encontrar los movimientos de deslizamiento? Por ejemplo, cuando nosotros movemos nuestra muñeca para un lado y para otro, también se mueven los huesecillos del carpo. Esto haría chavos, por ejemplo, que nosotros al mover nuestra muñeca a la izquierda y a la derecha, estos huesecillos se mueven uno sobre otro sin cambiar de ángulo y por lo tanto es un movimiento de deslizamiento. El movimiento de deslizamiento lo encontramos nada más en las superficies planas de los huesos que se mueven entre ellos sin una modificación de sus ángulos. Por ejemplo, las articulaciones del carpo, o sea, por ejemplo, el hueso grande se desliza sobre el hueso escafoides. El trapezoide se desliza sobre el hueso grande. El ganchoso se desliza sobre el hueso grande. ¿Me doy a entender? Son movimientos que se dan entre huesecillos, sobre todo planos, entre huesecillos como los huesos del carpo o del tarso. ¿Estamos o no? Sí. Sí. Ahora, los movimientos angulares son los que les mostré ahorita, donde hay un cambio en los ángulos. Pueden ser movimientos de flexión, de extensión, de abducción, aducción, después los vamos a conocer, pero es donde hay un cambio en los ángulos. Por ejemplo, aquí en el codo, si yo tengo el codo totalmente estirado, tengo un ángulo de 180 grados. Si tengo el codo aquí, el codo de esta forma ya tengo un ángulo de 90 grados. Aquí estoy moviendo el hombro hacia adelante y hacia atrás, estoy cambiando los ángulos de flexión o de extensión. ¿Me doy a entender? Y luego tenemos movimientos rotacionales. Por ejemplo, podemos rotar la cabeza hacia la izquierda, hacia la derecha. Podemos rotar el hombro hacia la izquierda, hacia adentro o hacia afuera. Y podemos rotar también la cadera hacia adentro y hacia afuera, ¿sí? Un movimiento rotacional es un hueso que gira alrededor de su propio eje longitudinal. ¿Me doy a entender? Sí. Y los movimientos especiales, les decía, solamente los encontramos en algunas articulaciones. Por ejemplo, la mandíbula, podemos abrirla y cerrarla, podemos hacerla hacia atrás y hacia adelante, entre otros movimientos. Entonces, es muy importante que ubiquemos los tipos de movimiento que hacen cada tipo de articulación. Por ejemplo, de las articulaciones sinoviales quedamos que tenemos 6 tipos. Ya ustedes las han de haber anotado, se las puse ahí. Planas o artrodias, bisagra o gínglimo, pivote o trocoides, condilias, sillas de montar y en artrosis. Esas son las 6 tipos de articulaciones sinoviales. Y ahorita vamos a armar todo el rompecabezas que ya les puse ahí. Es muy sencillo, fíjense bien. Tenemos articulaciones planas o artrodias. Las articulaciones planas o artrodias tienen superficies rectas o levemente curvadas y solamente permiten movimientos de deslizamiento. Ya vimos que los tenemos en los huesos del carpo o en este caso en los huesos del tarso. ¿Sale y vale? Y se consideran movimientos no axiales porque no se produce un movimiento angular, sino que se producen alrededor de su propio eje. Ejemplos de las articulaciones planas o artrodias, tenemos aquí las articulaciones intertarsianas, ¿sí? Las articulaciones esternocostales y la acromio clavicular. Son ejemplos de articulaciones planas o artrodias, donde solamente se da movimiento de deslizamiento. ¿Estamos? ¿Sí o no? Y vean cómo se representa el esquema. Tenemos aquí una superficie plana y aquí otra superficie plana
y solamente se deslizan hacia adelante, hacia atrás, hacia la izquierda o hacia la derecha. ¿Me doy a entender? ¿Sí o no? Sí. Muy bien. Ahora, el segundo tipo de articulación sinovial es la articulación en bisagra o gínglimo, ¿sí? En este tipo de articulación vamos a tener una superficie convexa y una superficie cóncava. ¿Recuerdan ustedes lo que es cóncavo y convexo? Por ejemplo, aquí estamos viendo el húmero en su epífisis distal. Ay, joder, se me fue. Y aquí estamos viendo el cúbito en su epífisis proximal. Este es el olecranon. Y esta es la apófisis coronoides del cúbito. Y su apófisis coronoides. Entonces, coronoides. Y acá tenemos la famosa troclea humeral que tiene forma de reloj de arena invertido. Entonces, esta nos da una superficie cóncava y esta nos da una superficie convexa. Y estas van a encajar, como aquí, van a encajar. Esta encaja sobre esta. Aquí es cóncava y convexa. ¿Sale y vale? Y esa es una articulación en bisagra o gínglimo. Y solamente permite un movimiento. Son monoaxiales. Solo permiten el movimiento alrededor de un solo eje. Casi siempre permiten solamente la flexión o la extensión. Ejemplo de las articulaciones en bisagra o gínglimo, podemos encontrar las articulaciones interfalángicas de los dedos. Recuerdan que ya los vimos hace ratito, donde teníamos el movimiento del dedo. Podemos tener flexión o extensión. Son ejemplos de articulaciones en bisagra, chavos. ¿Hasta aquí alguna duda? Entonces, llevamos las articulaciones planas o artrodias, permiten movimiento de deslizamiento. Las articulaciones en bisagra o gínglimo permiten movimiento angular de un solo eje, entonces son uniaxiales. Y luego vamos a tener las articulaciones en pivote o trocoides. Fíjense bien, la articulación en pivote o trocoides, vamos a tomar como ejemplo la articulación atlantoaxial del atlas sobre el axis. Recuerden los huesecillos los huesos de la columna cervical. El hueso que está debajo del hueso occipital se llama atlas, y el hueso que está debajo del atlas, la segunda vértebra cervical, se llama axis. Este huesecillo, esta vértebra axis, tiene una apófisis odontoides, la cual es como un diente que sobresale. ¿Se recuerdan eso, verdad? ¿O no lo recuerdan? Sí. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a refrescar la memoria, al cabo tenemos unos minutos todavía.
Aquí tenemos, fíjense bien, este es el atlas. Voy a quitar los ligamentos que tenemos por ahí. Aquí tenemos el hueso occipital, este es el atlas y este es el axis. Recuerden que el axis tiene la apófisis odontoides, esta de aquí, y esa apófisis odontoides sube hasta llegar al arco anterior del atlas. Voy a quitar todo este montón de ligamentos que están estorbando. Y membranas que tenemos ahí que estorban. Entonces miren, como la apófisis odontoides del axis pasa hacia el arco anterior del atlas, sube hacia arriba. Este es el arco anterior del atlas. Y aquí tenemos el arco posterior del atlas. Y vean cómo la apófisis odontoides llega hasta arriba, ¿sí? Entonces, aquí tenemos la apófisis odontoides y el arco anterior del atlas. Arco anterior del atlas y la apófisis odontoides. Ahora, una articulación en pivote otrocoides está formada, fíjense bien, por un anillo formado, parte por un hueso y en parte por un ligamento. Aquí tenemos el ligamento, en este caso es el ligamento transverso del atlas junto con el arco anterior del atlas, nos va a formar un anillo. Este anillo que tenemos aquí, ¿sí?, va a encajar aquí otra parte de otro hueso para formar una articulación, en este caso una articulación en pivote otrocoides que nos va a permitir movimientos de rotación y eso nos va a permitir mover la cabeza hacia la izquierda o derecha siguiendo nuestro crunch cuando lo vemos caminar por la calle. ¿Sale, vale? Entonces, eso nos lleva a decir entonces que la articulación pivote o trocoide, como le quieran llamar, permite movimiento rotacional y es uniaxial porque solamente permite un tipo de movimiento que es el movimiento rotacional. ¿Estamos o no? ¿Sí? Muy bien. Ahora, punto y aparte, vámonos a las articulaciones condilias. Las articulaciones condilias les va a sonar a cóndilo, ¿sí? Y sí, están formadas por cóndilos, donde una superficie oval convexa va a encajar una depresión oval de otro hueso. Son articulaciones biaxiales porque permiten movimiento alrededor de dos ejes. Vamos a tener principalmente flexión, extensión, abducción y aducción. Profe, Mande usted. dice, no sé cómo se llama, ya se me olvidó. ¿Qué dice? Bueno, una compañera ya no puede entrar a la clase. Judith. Ah, Judith. Va a tener que ver el video en YouTube para terminar su clase. Comenta, Ok. por favor. Entonces, ejemplos de articulaciones bicondilias. Por ejemplo, tenemos, o condilias, tenemos los nudillos, chavos. Los nudillos, recuerden que tienen 2 grados de libertad, ¿sí? Nudillos. Podemos tener extensión, flexión, extensión, flexión, y también podemos abrir abducción y cerrar, aducción. Tenemos 2 grados de libertad. Entonces las condilias son movimiento angular, es igual a movimiento, en este caso, biaxiales, porque hay cambio en los ángulos y tenemos 2 grados de movimiento. ¿Estamos o no? Sí. ¿Sí? Ahora, fíjense bien,
¿Se acuerdan? ¿Saben lo que es un pilón? ¿A ustedes les tocó que les dieran pilón cuando compraban algo en la tiendita o algo así? Sí. ¿Qué es un pilón? Es un regalito, es un extra que te dan por comprar o tener algo, ¿no? Entonces, en las articulaciones biaxiales, en todas las biaxiales o triaxiales, vamos a tener un pilón. Y ese pilón equivale a que si tienes movimiento de flexión, extensión, más abducción y aducción, vas a tener un movimiento extra que se llama movimiento de circunducción, que es un círculo. Por ejemplo, mi nudillo, el nudillo del dedo índice tiene flexión, extensión, abducción y aducción, y puedo hacer un movimiento circular con él. Ese es el circunducción. No es un eje de movimiento, es una combinación de estos movimientos de flexión, extensión, abducción y aducción. ¿Me doy a entender? Sí. Ahora, siguiente tipo de articulación. Se llama encilla de montar o de encaje recíproco. Y sí, se llama silla de montar porque fíjense en el dibujito. Esta parte de aquí parece una silla de montar de un caballo, de un burro, lo que ustedes quieran, y se le va a encajar el charrito o el jinete en esa silla de montar. Al igual que las condilias, tienen 2 grados de libertad y también te puede permitir el movimiento de circunducción. La diferencia es que las condilias son así son las condilias, y las sillas de montar, tú tienes una silla de montar y otro huesecito y el charrito que encaja en esa silla de montar. Esa es la gran diferencia entre una silla de montar y una condilia. ¿Sale, vale? Entonces, la silla de montar es biaxial y también tiene circunducción. Si me preguntaran cuál se mueve más, una condilia o una silla de montar, la silla de montar se mueve un poquito más. Y por último, tenemos la articulación en esfera o en artrosis. Y ellas son las únicas triaxiales que tienen flexión, extensión, tienen abducción y aducción, y tienen rotación interna y rotación externa. Entonces, ellos tienen movimientos angulares y movimientos rotacionales. ¿Cuáles son los ejemplos de articulaciones en esfera? Pues tenemos la cadera y el hombro, donde la cadera, recuerden que tiene una esfera llamada cabeza femoral, por eso se llama también articulación esferoidea o en artrosis, que encaja una depresión en forma de copa, que en este caso sería el acetábulo del hueso coxal. Y tienen 3 grados de libertad, como ya se los puse ahí en el chat. ¿Sale y vale? Obviamente nos va a quedar nos quedaría mucho por hablar, pero esto es lo básico, chavos, de las articulaciones. ¿Alguna duda o pregunta? ¿No? ¿Seguros? No, pero todo correcto. Muy bien, a ver, ¿a quién le veo cara de duda?
No. Seguro si tienen alguna duda, alguna pregunta, si no la quieren hacer por aquí, háganla en lo privado a mi correo, ya todo el mundo lo tiene. Y si no es por el momento, esto es lo básico de articulaciones, chavos. Este video está grabando para subirlo a YouTube. Si tienen alguna duda o pregunta, pueden también checar la clase en YouTube por si quieren hacer un repaso. ¿Sale, vale?